Víctor, buenas tardes. Muy amable por la invitación a tu programa tan difundido y por intermedio tuyo un saludo para toda tu vasta teleaudiencia. Bueno, la primera pregunta que yo quería plantearle, señor Valdés, es, ¿cuál es la justificación, a ver, vamos a llamarla histórica, militar o de política de Estado, para comprar con urgencia una flota de naves de guerra de quinta generación, que, eh, que por cierto, pondrían al Perú en una situación de primacía sudamericana, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es la urgencia? Don Víctor, permítame hacer una reflexión respecto a la situación en la que se encuentra nuestra Fuerza Aérea del Perú. Estamos con una obsolescencia tecnológica realmente lamentable. No tenemos aviones de primera línea que podrían defender a nuestro país en un caso de emergencia. ¿Cuál es la misión constitucional que tiene la Fuerza Aérea del Perú? No los tenemos en estos momentos. Los Mirage 2000 y los Mi-29 están con 40 años o más de obsolescencia tecnológica. Esta es la urgencia por la cual la Fuerza Aérea está solicitando los recursos para poder adquirir las nuevas, los nuevos aviones que reemplazarían, como te digo, los Mirage 2000 y los Mi-29. ¿Y por qué es la urgencia? Porque estas aeronaves de carácter estratégico o de nivel estratégico, por llamarlo de alguna forma, son las que nos permitirían alcanzar la capacidad disuasiva mínima. No somos un país agresor, somos un país defensivo disuasivo. Y eso se conceptuó el año 2016-2017 aproximadamente, porque a través de un proceso de planeamiento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas diseñó lo que se llamó la estructura de la fuerza. Esta estructura de la fuerza era lo que necesitaba cada uno de los tres institutos y se definió la capacidad mínima disuasiva de cada uno de ellos. Lo que seguía a continuación era, obviamente, la consecución de los recursos para poder equipar a la fuerza. La Fuerza Aérea del Perú ha venido actualizando esa capacidad mínima disuasiva para poder solicitar los recursos adecuados. Hoy es el momento, ¿no? Como lo he repetido en diferentes lugares a los cuales he asistido. El momento fue ayer y es hoy, pero de ninguna manera mañana. No podemos seguir en esta A ver, indefensión. díganos, Teniente General, la flota de Mirage que tiene el Perú, la flota de MiG-29 que tiene el Perú, ¿acaso no le dan un nivel de potencia y de fuerza disuasiva, digamos, para invocar los argumentos de los opositores, ¿no? ¿No? ¿No le dan un nivel de potencia y de fuerza disuasiva todavía a las Fuerzas Armadas del Perú? ¿O ya están demasiado deterioradas? eh, ya no levantan vuelo, no sé, no sé. No, de ninguna manera. No, ya no son un elemento disuasivo. No son un elemento disuasivo que pudiera ayudarnos para un caso de conflicto, ¿no? Y como usted lo dijo, históricamente, si hacemos historia, efectivamente, pareciera que se reencarnaran estos personajes a través de la historia, ¿no? Y siempre son los mismos argumentos. A Castilla le dieron los mismos argumentos en su momento. No es el momento de comprar buques, no es el momento de gastar en armamento y perdimos la guerra del Pacífico. Cuando Alan García entró al gobierno, ¿no? ¿No es verdad? Canceló la compra casi del 50% de los Mirage 2000 que había comprado de la UNI en su momento. Eso nos pasó cara a la factura en la guerra con el Ecuador, porque nos faltaron medios. Murieron muchos pilotos de la Fuerza Aérea por no estar equipados adecuadamente, que hoy son nuestros héroes del CENEPA, ¿no es verdad? Y los Sí, recuerdo, MiG-29, recuerdo, perdón, discúlpeme usted, y los MiG-29 finalmente con la compra de los MiG-29 nos pudimos sentar a conversar y la guerra se solucionó. Esa compra de los Mi-29 fue una compra apurada, fue una compra por necesidades operativas de ese momento. Hoy la Fuerza Aérea está planificando una compra de altura, de nivel estratégico. Por eso les pedimos a los líderes del Perú que piensen estratégicamente. Y es basta de apagar incendios. Tenemos que mirar en todo sentido en el país a largo plazo, no solamente en seguridad y defensa, sino en todos los aspectos
que nos conciernen a la vida nacional. En, en la guerra del Cenepa habían 12 Mirage, No que, recuerdo la que... Sí, perdón. que en ese entonces, señor Valdés, eran armas de última generación, pero ¿qué sucedió? Ya, en la guerra del Cenepa, las armas, ya la Fuerza Aérea desde esa época venía solicitando, porque acuérdese usted que los aviones de combate no son simplemente aviones, son sistemas de armas. El avión es una plataforma, esa plataforma es la que lleva, ¿no? Armas, llámese misiles, llámese cohetes, lleva radares para combate, lleva medidas de guerra contraelectrónica, de guerra electrónica y una serie de aditamentos adicionales. Cuando los aviones se han ido desgastando con el tiempo por falta de presupuesto, cuando nos enfrentamos al Ecuador no estábamos en las mismas condiciones que el Ecuador. No estábamos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, como le digo, la Fuerza Armada en general ha sido dejada de lado por los políticos desde hace mucho tiempo atrás. La seguridad y defensa nacional no es negociable, don Víctor. La seguridad y defensa nacional es algo paralelo al desarrollo de cualquier Estado-nación. ¿Y, y qué le respondería a usted, señor Valdés, teniente general FAB, a quienes argumentan que 3.500 millones de dólares podrían servir para construir tantas escuelas, tantas postas médicas? ¿Cuál sería el argumento para, digamos, Fíjese usted, responderle? fíjese usted, don Víctor, las personas que dicen eso mienten. Mienten, yo no sé si porque quieren engañar a la población o desconocen el tema. Prefiero pensar que desconocen el tema, porque el presupuesto o el dinero que viene para la compra de los aviones viene producto del Fondo para la Defensa, de recursos ordinarios o de otras fuentes que nos va a explicar el ministro de Defensa con el ministro de Economía y Finanzas en su momento. Ese Endeudamiento, endeudamiento público. el dinero privado, ¿no es cierto?, a través del Banco de la Nación. Con ese dinero no se pueden construir hospitales, no se pueden construir comisarías, no se puede hacer la comparación de decir, no compren aviones porque con ese dinero puedo hacer esto. Eso es falso, eso es una mentira, ¿no? Entonces, como le digo, están usando argumentos que no vienen al caso. De acuerdo. Ahora, me gustaría preguntarle, la FAP, digamos, eh, históricamente en las últimas décadas, en el medio siglo, se ha orientado hacia armamento ruso, soviético, cuando había la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No siempre fue así, ¿no? No siempre fue así porque efectivamente los Mirage eran parte de la tradición de la Fuerza Aérea. Muchas versiones de Mirage, hasta la versión del Mirage 2000. ¿Por qué en este caso la compra o el proyecto de equipamiento tecnológico militar apuesta por el suministro occidental? Es una apuesta clara y evidente de la FAB por el suministro de Occidente, que sumado a la tradición en la Marina, estaría convirtiendo a nuestras Fuerzas Armadas en una fuerza claramente pro-occidental. ¿Alguna explicación de esto, teniente general? Bueno, respecto a la llamada tradición soviética respecto a nuestras armas, quiero decirle que esto viene de la época del general Velasco, ¿no? Que él claramente por su cercanía con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de ese momento, es que adquirió armamento no solamente para la Fuerza Aérea, sino para el ejército también. Posteriormente nosotros volvimos a nuestra tradición, digamos, occidental con los Mirage, como dice usted bien lo menciona, y después regresamos a los MiG-29 y a los Su-25, a los Su-25. ¿Por qué? Porque fueron necesidades del momento. Esa fue una compra que se hizo de aviones de segunda mano, ¿no? Salimos al mercado para conseguir algo que pudiéramos conseguir para disuadir al Ecuador, y lo logramos. Sin embargo, con el pasar del tiempo hemos visto que la logística rusa no es la más adecuada, menos aún en estas condiciones que se encuentra en problemas con Ucrania. Entonces, como le repito, la logística rusa no es la mejor del mundo. Pueden tener muy buenas aeronaves, pero su logística es una desgracia, no, no la verdad. Ahora,
La decisión de la institución para poder tener tres tipos de aeronaves es una decisión técnica que no la puedo yo, ¿qué le digo?, dar una opinión al respecto, porque como le digo, es una decisión de la institución. Si ve Rafale, si ve F-16 o si ve el Gripen, que son occidentales, como usted mismo lo dice, por algo será, por algo será. Ellos Pero sí tienen la fuerza. déjeme preguntarle, el avión Rafale es un avión de quinta generación que no es comparable con un F-16, que es de cuarta generación o cuarta generación y media. Estoy en lo cierto, más bien el Rafale podría ser comparado con un Gripen, este, No, los tres aviones son de la misma generación, de porque la el quinta F-16 generación. tiene sus variables que lo convierten en un avión tan similar, con las mismas características que el Rafale o con el Gripen. Ah, de Yo- acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, este, eh, entonces, ¿por qué se empieza a hablar de que la compra va a ser de 24 aviones Rafale? ¿Eso es lo que se conoce en los medios de comunicación o es parte en general de, bueno, de la especulación de la media? yo pienso que es especulación. Finalmente, yo creo que el alto mando de la institución, junto con el Ministerio de Defensa, van a definir cuál va a ser el avión que reúne las condiciones que la Fuerza Aérea requiere. En estos momentos yo no le podría decir cuál de los tres aviones será, porque no lo conozco, no conozco, es algo que lo ve la institución directamente, el personal que está en actividad y que ve el problema directamente con el ministro de Defensa y con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora, otro argumento que se ha sostenido, bueno, estos son argumentos que vienen de fuera del país, es que la compra que desarrollaría el Perú alteraría el equilibrio estratégico en Sudamérica, en la región. Es decir, sobre la base de 24 Rafales se señala que Perú se convertiría en la Fuerza Aérea del Perú se convertiría en la más poderosa de la región. ¿Eso es verdad, Teniente General? No, no, yo creo que esas son opiniones que vienen dirigidas bueno, del país del sur, ¿no? Definitivamente. ¿No? Tienen sus operadores políticos, inclusive están infiltrados en periódicos locales, ¿eh? Pero bueno, el tema es de que esto no va a alterar ningún equilibrio militar. Chile tiene 46 F-16 y los están actualizando para ponerlos a un nivel altísimo. Entonces ellos van a seguir siendo disuasivos. Nosotros vamos a tener 24 aeronaves. Nosotros operaremos con nuestras capacidades para poder ser disuasivos también. Acuérdense que Chile sufre un estrés hídrico tremendo en su zona norte de hace muchísimos años. Esto no solamente afecta a la población, afecta también a la producción de cobre. El hecho de que salga muy pronto en operación nuestro megapuerto de Chancay, hablamos de nuestro megapuerto de Corío, todo eso hace que la balanza de pago de nuestro país en exportaciones y importaciones vaya a variar. ¿A quién afecta eso? Si afecta a algún país vecino, porque no nadie es amigo, don Víctor, ningún país es amigo, somos vecinos. Si eso afecta a un país vecino, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ese país vecino? Lo que tiene que hacer es variar su política interna y su política externa. Y si varía su política externa, tenemos que estar preparados. ¿Sabe qué? Hay una palabra, yo defino esto a Chile como supervivencia. Ellos tienen que supervivir, porque no tienen lo que la naturaleza o Dios ha bendecido al Perú. No lo tienen. Y eso es algo tan natural como que la doctrina de sus enseñanzas en todas las escuelas superiores de guerra Pero, lo vienen diciendo hace pero muchos años. esas teorías sobre la geopolítica o o el tema militar, geopolítica, las estrategias de seguridad o el tema militar, digamos, ¿no es acaso que corresponden más a una época de la Guerra Fría, ¿no es cierto? A una época de la Guerra Fría, antes que a la modernidad actual? Por ejemplo, usted menciona Chile, ¿no? Chile en las últimas 4 décadas, con todas sus limitaciones de recursos, su ubicación geográfica, gracias a su modelo económico, se ha convertido en una potencia latinoamericana, ¿no? Si tiene esos 46
F-16 es por la riqueza de su modelo económico, porque su modelo económico le ha permitido tener esa inversión en seguridad. Bueno, el Perú también. El Perú no se ha ido por el mal camino a pesar de que ha empezado a crecer a tasas bajas. Más bien ese tipo de argumentaciones no corresponden a otra época, teniente general. No, de ninguna manera. Este tipo de argumentaciones corresponden a cualquier época de la historia, particularmente de este contexto regional en que nos desenvolvemos. No podemos dejar de lado, no podemos tener una indefensión tan grande como la que tenemos en estos momentos. Tenemos que mostrar una capacidad disuasiva mínima, porque acuérdense mucho, desarrollo va de la mano con seguridad. Si no lo tenemos, los canales diplomáticos empiezan a funcionar. Cuando los canales diplomáticos se agotan, el político siempre mira al costado al militar y le pregunta, ¿y ahora qué podemos hacer? Y no tenemos nada, absolutamente nada para poder responder en una situación de emergencia. La realidad es esa, don Víctor. Nosotros somos un país de muchos recursos y Chile, a pesar de su modelo económico, lo que ha invertido es en retails. Bueno, y por otro lado, tenemos la geopolítica, no solamente económica, social, sino la geopolítica de las ideologías, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cuando el Perú, ¿no? hizo respetar su Estado de Derecho frente al intento del golpe fallido de Pedro Castillo, como Venezuela, Colombia, Bolivia, ¿no? Países vecinos, se pronunciaban en contra de la decisión democrática y soberana de nuestras instituciones. Ahí sentimos que había una geopolítica, una guerra fría, una tensión. Bueno, ahí, digamos, ese elemento también hay que considerar en este tipo de debate. Indudablemente que sí, indudablemente que sí. El tema ya de las ideas y de la propugnar. El comunismo del siglo XXI se ha venido desarrollando en Cuba y Venezuela desde hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto? Entonces ha creado una corriente, ¿no? Apoyada por la ONU también, globalista, ¿no? Que afecta a los países como los nuestros. Entonces, usted escuchará mucho que de muchos opinólogos que debemos salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José. No sé cuál sería su opinión, pero la mía se la puedo decir en este momento. Yo por mí, mañana mismo nos salimos del Pacto de San José, porque es un atropello y un abuso para países que les afecta su soberanía, como el caso nuestro. Y efectivamente, usted ha hecho bien en mencionarlo. La manera como se expresó Bolivia, cómo se expresó Venezuela, era porque nos miran con desdén, nos miran con desdén, y no debemos permitirlo. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, le agradezco infinitamente, Teniente General Julio Valdés. Hay argumentos, hay razones De para... sobra. Bueno, sí, es verdad, no se puede, los otros sectores que se oponen eh, han presentado argumentos, pero del lado suyo hay argumentos sólidos, fuertes. Lo peor que le puede suceder a un país en una determinada coyuntura es no ser capaz de defender su crecimiento, su desarrollo, su Así soberanía, es. ¿no? Y lo mínimo que tiene que tener un Estado que pretenda ser un actor de la región y del mundo es capacidad disuasiva. Pero en fin, seguiremos hablando de estos temas, Teniente General. Muy agradecido por esta conversación. Don Víctor, quisiera que me permita un minuto nada más, no sé si es factible. Díganos, díganos. Sí, yo quisiera dirigirme a los congresistas de la República para que asuman con una estatura política de nivel estratégico la decisión que van a tomar. Van a interpelar al ministro de Defensa por algo como esto. Espero que la censura nunca se dé y espero que asuman su responsabilidad patriótica y hacer respetar la seguridad y defensa nacional. Muchas gracias. De acuerdo, Teniente General, muy agradecido por estas declaraciones. Bien, amigos, Muy esta ha sido amable. una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente.